Hoy lo que vamos a tratar son los contratos asociativos, es decir, la posibilidad de celebrar vínculos jurídicos que tienen por fin colaborar en forma asociativa, a fin de colaborar, la colaboración económica entre la facilitación de la colaboración económica entre las pymes. Muchas veces se hacen compras, ventas en común, hay desarrollos de investigación, se necesitan abordar grandes obras que no necesita o no requieren de la necesidad de una asociación por medio de una persona jurídica, las nombradas en el 148. Por lo tanto, las empresas van a empezar a actuar en un plano de coordinación y compartir intereses sin existir disolución de la individualidad ni crear una persona jurídica. Para esto, los contratos asociativos están regulados hoy en día en el Código Civil y Comercial. Antes estaban regulados en la Ley de Sociedades por modificación, la 22093, que modificaba la 19550. Los contratos asociativos estaban dentro de la Ley de Sociedades. ¿Cómo se crea esto? ¿Cuál es la idea? Es la idea del joint ventures, o sea, la aventura en común, que es las sociedades en participación, con la condición de temporalidad. Estas se asocian en forma temporal a fin de colaborar unas con otras, ya sea para determinada obra o determinado servicio o para determinada fase de la actividad industrial. Y eso es teniendo en cuenta los distintos contratos asociativos que están regulados, que venían regulándose en la Ley de Sociedades, como dijimos, otros en leyes especiales, y que el legislador, a partir de la unificación del Código Civil y Comercial, lo ingresó dentro de el acápite de contratos como contratos asociativos. Lo importante es que al momento de, si bien tienen un fin económico, en cuanto a la modalidad, es que estos contratos asociativos no crean personas jurídicas nuevas. No tienen personalidad, son contratos y por eso está estipulado dentro de la prerrogativa de los contratos. El código tiene una metodología de trabajo en donde, con respecto al tema, habla de los principios fundamentales o las disposiciones generales y después va a tratar cada tipo de contrato en especial. Si bien las disposiciones generales son para todos los contratos asociativos, la ley especial, o sea, la normativa en cada contrato, puede ser que varíe de la disposición general. Ustedes saben muy bien que se aplica la ley especial, por lo tanto, si en la parte general de los contratos asociativos establece, ejemplo, que no es necesario contrato por escrito, pero en alguna modalidad de contrato asociativo se establece lo necesario y la obligatoriedad de tener un contrato por escrito, evidentemente pesará más la ley especial sobre la general. Bien. Los contratos asociativos están regulados en el artículo 1447 a 1478 y ellos, los distintos tipos de contratos son el negocio en participación, la agrupación de colaboración, la unión transitoria y el consorcio de cooperación. Tienen que tener en cuenta que al momento de leer este tema es nuevo a partir del Código Civil y Comercial, verifiquen que no sean bibliografía antigua porque han cambiado, si bien no sustancial, pero ha tenido ciertas modificaciones. Por lo tanto, la bibliografía obligatoria es la que se entregó en este material, la bibliografía obligatoria que está dentro del programa y evidentemente como base fundamental el Código Civil y Comercial. Bien, en cuanto a las disposiciones generales, establece que son contratos plurilaterales, por lo tanto nos vamos a tener que ir al artículo en correlación al artículo 966 del Código Civil y Comercial, la última parte. Establece fundamentalmente que no crean personas jurídicas ni sujetos de derechos, y tampoco en cuanto a la nulidad tiene efectos restrictivos. Se establece también el principio de libertad de formas y de contenidos y remite a las reglas de la representación. El contrato es eficaz entre las partes y va a ser independientemente esta eficacia de su registración o no.
En cuanto a los elementos tipificantes, tienen que tener una finalidad común y autónoma, no van a constituir sociedad, dijimos, no es un centro de imputación diferenciado o un patrimonio diferenciado. Los participantes van a mantener su individualidad y van a desarrollar su propia actividad a través de este contrato. No se pueden incorporar cláusulas ni modalidades de control directo o indirecto de un partícipe sobre otro. Deben prever un régimen de responsabilidad entre partes y hacia terceros, y pueden preverse cláusulas de exclusión o inclusión de partícipes. En cuanto a la modalidad de los tipos de contratos, primero vamos a tratar el negocio en participación. Lo que yo voy a tratar acá es las consideraciones generales para que ayude a la lectura. También tienen el Power que los va a ayudar en esta clase y el acompañamiento de esta clase. En cuanto al negocio en participación, la definición y el objeto es la realización de una o más operaciones que van a estar destinadas a cumplirse mediante la aportación común y a nombre del gestor, el artículo 1448. El ámbito de aplicación es cuando dos o más personas, jurídicas o humanas, se van a unir para realizar uno o más negocios en particular, mediante la sujeción de la actuación de un gestor, o sea, un partícipe que se va a estar encargado de la administración del negocio y va a llevar a cabo el desarrollo de este negocio frente a terceros y a nombre propio. ¿Cuál es el fin? Obviamente que es potenciar la actividad por parte del gestor. Y aquí tenemos como ejemplo las cooperativas de trabajo que van a nacer de un frustrado concurso, o una empresa constructora que no cuenta con capital operativo para sí, pero que no tiene con capacidad operativa, que tiene un plan de negocios para atraer aportantes para construir edificios. Las características básicas es que no tiene denominación, no está sujeto a norma impuesta, no se inscribe. La relación entre los partícipes y el gestor es una relación interna y los partícipes no van a actuar frente a terceros, sino que lo van a hacer por medio de este gestor que va a tener una responsabilidad ilimitada y si es plural, esta responsabilidad es solidaria. Se va a reconocer el derecho de información y la rendición de cuentas anuales del gestor para con los partícipes, salvo que se pacte algo contrario. Y el partícipe va a responder por las pérdidas hasta el valor del aporte. Usualmente se utiliza esta modalidad de colaboración no oculta y las contribuciones se entregan al gestor y el objeto del contrato es realizar determinadas obras. ¿Cuál es la ventaja? Que el gestor obtiene ganancias del negocio y no una mera redistribución como un servicio. Y para los partícipes la ventaja que es, tienen inversores que financian permanentemente su negocio, el riesgo es acotado a lo aportado, y tienen este derecho de rendición de cuentas en correlación con el artículo 858 que ya vimos y la utilidad pactada y obviamente que tienen una capacidad operativa del gestor. Los puntos a tener en cuenta en estos tipos de contratos. Siempre hay que precisar la modalidad y cumplimiento de los actos relativos en cuanto a las relaciones de los partícipes y el gestor. Regular modos y plazos para acceso a la información y la metodología de la rendición de cuentas y disponer la modalidad de contribuciones, o sea, el rol del gestor, que es muy importante. Bien, el segundo tipo de contrato tenemos el contrato de agrupación de colaboración, que está regido a partir del artículo 1453. ¿Cuál es el objeto o la definición en sí? Es cuando partes van a establecer una organización común con el fin de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros, o perfeccionar esa actividad e incrementar el resultado de esa actividad. Aquí la finalidad, no hay finalidad de lucro, Esto es lo que se busca, no la finalidad de lucro. Es un método para alcanzar una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos productivos comerciales, ya sea industriales, que involucran a dos o más partícipes. Es de forma permanente para optimizar recursos y reducir los costos. El objetivo sobre el que deben versar estas relaciones o actividades de los partícipes en cuanto al fin es mejorar la funcionalidad de varias empresas, pero sin alterar la operatoria individual de cada una de ellas.
Y como ejemplo tenemos compartir un centro de cómputos, un laboratorio, máquinas agrícolas, oficinas comunes de ventas, centros de control de calidad, adquisición y utilización conjunta de ciertos equipamientos onerosos para la producción. Las características es que esta agrupación tiene que tener una denominación más el aditamento agrupación de colaboración, esto para publicidad de terceros. Se debe especificar, es decir, se debe confeccionar un contrato por instrumento público o instrumento privado con firma certificada, con copia a defensa de la competencia, se inscribe en el registro público y se crea un fondo operativo para responder en cuanto a la responsabilidad o la relación con terceros. Cada partícipe va a asumir sus propias obligaciones de la actividad en cuanto a la relación interna. En el plano externo, la realización y la ejecución de estos actos es a través de un administrador. Y tiene la particularidad que ante ciertas situaciones se puede excluir o separar a los partícipes o incorporar nuevos. Tengamos en cuenta que es una unión operativa e interna. No tiene finalidad externa porque lo que intenta es el fortalecimiento mutuo de los partícipes y tiene características muy importantes, o sea, muy relacionadas con la mutualidad. Por ello, no hay un fin de lucro, y apunta a una estructura más que todo organizativa de una etapa de la producción. Estos contratos tienen como plazo máximo 10 años. ¿Son prorrogables? Sí, pero se tiene que tener la unanimidad del voto de los partícipes, salvo que existan embargantes de los partícipes y que no se los haya desinteresado. Dijimos que para la realización de estas actividades los partícipes van a estar obligados a participar del Fondo Común Operativo, que son contribuciones que hacen ellos y son los bienes que se adquieran, y también son bienes que se adquieran de lo producido de esta agrupación. Son patrimonios indivisos, tienen protección de embargo de los acreedores particulares de los partícipes y las resoluciones que se van a tomar es relativas al objeto, con el voto de la mayoría absoluta, salvo pacto en contrario. Se pueden impugnar, se dirigen a cada partícipe las impugnaciones y las reuniones que se puedan hacer son a pedido de los partícipes o el administrador. Para modificar el contrato lo que se va a requerir es la unanimidad. La dirección y la administración va a estar a cargo de una o más personas designadas en el contrato y se van a aplicar las normas del mandato, y si son varios, la administración se entiende que es indistinta. En cuanto a la responsabilidad, según las obligaciones asumidas por cada parte, van a ser a cargo de cada una y el representante obliga en nombre de la agrupación. Todos los partícipes van a ser solidarias e ilimitadamente responsables. Y las defensas también pueden oponer defensas personales que correspondan a la agrupación. Sobre las obligaciones asumidas por el representante en nombre de un partícipe, la responsabilidad es solidaria con el Fondo Común Operativo. El artículo 1453 establece cuáles son las cláusulas que debe tener el contrato. Estas son cláusulas obligatorias. Sí o sí el contrato debe establecer estas cláusulas. ¿Se acuerdan que yo dije recién que hay unas normas en forma general que dicen la libertad de formas? Bueno, este contrato plantea esta normativa, el 1455, especial para este tipo de contratos y es obligatorio para este tipo de contrato. ¿Cuándo se extingue el contrato? Por división de los partícipes, porque se cumplió el plazo, porque se cumplió el objeto, por la imposibilidad de cumplir el objeto, porque se reduce a 1 la cantidad de partícipes, por decisión de la autoridad de contralor, porque afecta a los derechos de la competencia, por incapacidad, muerte, quiebra de los partícipes. Bueno, ahora a partir del artículo 1463, el Código habla de las uniones transitorias. Este es un contrato que ya venía normado en la Ley de Sociedades cuando hablaba de las uniones transitorias
de empresas, las UTE, las viejas llamadas UTE. Hoy se llaman UTE, Unión Transitorias. ¿Y cuándo? Es decir, ¿cuál es la finalidad? O cuándo se da una unión transitoria, cuando las partes se van a reunir para el desarrollo o ejecución de una obra, de un servicio o un suministro que va a ser concreto, que puede ser dentro o fuera del país. Esto es novedoso, dentro o fuera del país. Se puede desarrollar o ejecutar obras y servicios complementarios o accesorios también a un objetivo principal. El ámbito de aplicación es una unión operativa de estructura externa y lo que se aplica es para la realización de una o más obras determinadas o servicios y suministros. También esto es novedoso. El nuevo Código Civil y Comercial establece esto, que puede ser una o más obras. Antes, la Unión Transitoria de Empresas determinaba que era una unión transitoria para cada una de las obras determinadas. Era para una sola. Hoy da la posibilidad de una o más obras, servicios o suministros. Es utilizado como una estructura legal para acceder a los procesos licitatorios. Está con el requisito que no pueden hacerlo mediante una empresa, porque por ahí no tiene la capacidad para lograr obtener una licitación. Demos el ejemplo de ejecuciones de obras viales, de construcción de proyectos inmobiliarios, de complejos con llave en mano o de obras de grandes envergaduras como la creación de un canal o la confección de un canal de riego. Entonces, para esto sirven estos tipos de contratos. La característica es que tiene una denominación, que es el nombre de uno o todos los miembros, más la designación UT, Unión Transitoria. Se debe confeccionar el contrato por instrumento público o privado con firma certificada, se debe inscribir en el registro público. La duración es lo que dure la obra y los partícipes aportan a un fondo común para responder y relacionarse con terceros y las decisiones se van a tomar por unanimidad salvo pacto en contrario en el contrato. Cada partícipe va a asumir las obligaciones propias de las actividades en esta relación interna del contrato y en el plano externo actúan a través de un representante. El representante que tiene un cargo que es irrevocable sin justa causa, salvo que por unanimidad se pacte, ¿no es cierto?, revocarle el cargo. La responsabilidad es cada integrante responde con los aportes, es mancomunada, salvo pacto en contrario. Y se puede separar, excluir o incluir partícipes. Este representante va a actuar por poder de todos los integrantes para los actos de la realización del objeto. Salvo pacto en contrario, dijimos que la responsabilidad es mancomunada. Esto es acá, tiene que ver la confección del contrato. Nos deja abierta la posibilidad de plantear otro tipo de responsabilidad. También establece cuáles son las cláusulas, el Código Civil y Comercial, que son obligatorias, sí o sí, para la confección del contrato. Son cláusulas que al momento de inscribir el contrato en el registro público nos va a hacer oposiciones si no contamos con estas cláusulas básicas de la confección del contrato. A partir del artículo 1470 hablamos de los consorcios de cooperación, que son la posibilidad de que las partes establezcan una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con las actividades de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados. Esta modalidad nació para la exportación, reduciendo costos, la exportación de materiales, ¿no es cierto?, de materias, a fin de reducir costos en logística y mayores beneficios, y tiene obviamente un fin netamente lucrativo. No está limitado a su vigencia o actividades determinadas. El representante es un mero ejecutor de las decisiones de los consorcistas y cada partícipe va a asumir su responsabilidad o su obligación propias de la actividad. En el plano externo se van a realizar y ejecutar actos y es a través siempre del administrador. Se puede excluir o incluir o separar a los partícipes y se exige como regla general la unanimidad en la decisión de las decisiones, salvo pacto en contrario. A falta de disposición, los miembros van a responder también solidariamente, salvo
pacto en contrario, es decir, que se establezca otra modalidad completamente distinta, y esto tiene que ver con la técnica de redacción de contratos. La responsabilidad, si está provisto, en la proporción asumida, si no, es solidaria. También establece ciertas cláusulas obligatorias para el contrato, que deben sí o sí contener el contrato. Cada una modalidad es completamente distinta de contrato. Cada modalidad de contrato, tipicidad en el contrato, establece si la función es fin de lucro o no, si debe estar incluido, si debe ser realizado en contrato o por escrito, en instrumento público, en instrumento privado con firma certificada, la modalidad en cuanto a las características y las cláusulas que debe tener cada contrato, porque cada contrato sirve para una actividad determinada o un fin determinado. Y aquí está el trabajo de nosotros como abogados. Saber, primero, conocer la herramienta, conocer la finalidad de cada herramienta. ¿Y esto para qué es importante? Porque al momento de dar el consejo a nuestro cliente que va a venir a buscar alguna solución a su pequeña o mediana empresa, nosotros vamos a tener que asesorar y determinar, o por lo menos indicarle, cuál de todos los tipos de contratos asociativos puede plantearse o puede beneficiar en un determinado momento a cada uno de nuestros clientes. Por eso es necesario entender, comprender cada instituto y cómo se aplica cada instituto. Y esto se hace mediante la lectura y el estudio y la comprensión de cada uno de ellos. Bien. Tienen el material, aparte de este material gráfico, tienen el material del PowerPoint y tienen también el material de la bibliografía obligatoria. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ponerse a estudiar, leer el material, tratar de comprenderlo, y cualquier inconveniente, cualquier duda, como siempre digo, a través del correo oficial de la página de la PEDCO. Muchas gracias.